Hola a todos. Hoy estamos aquí, John y yo, para recibiros y poderos contar un poco en qué consiste esto de Ancla, por qué tiene tanto sentido en este momento propiciar una iniciativa como esta, que es una iniciativa creada por emprendedores para ayudar a otros emprendedores a prevenir los problemas de salud mental que nosotros hemos tenido que sufrir en carne propia. Y bueno, queríamos un poco hacer un pequeño repaso por lo que es Ancla y por cómo os puede ayudar. Bienvenido, John. Muchas gracias, Carlota. Es un gusto. Y nada, aquí estamos mano a mano, John y yo, en muchísimas de las cosas que suceden en Ancla y que os ofrecemos con tanto cariño junto al resto del equipo de fundadores y colaboradores de la asociación. Nos gustaría empezar diciendo que realmente esto es una propuesta que nace pues desde la voluntad personal de un grupo de emprendedores liderados por Diego Ballesteros, que es el ideólogo de Ancla y presidente de la asociación, y que nos reúne a todos en un momento dado para intentar dar un poco de respuesta a esta problemática de la salud mental. Es verdad que es algo que habíamos vivido en nuestras carnes y que entendíamos que era una problemática que estaba ahí, que era real, pero también sabemos ya que hay estudios suficientes hablando de esta problemática y poniéndole cifras. Las cifras más importantes, por ejemplo, son aquellas que han salido del estudio de Snapshot de 2022, que es un estudio que habla de emprendedores digitales, de startups que reconocen que un 72% han pasado por problemas de salud mental. Cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo sobre todo a ansiedad, depresión, burnout y estrés crónico. Y lo curioso de esta cifra, aparte de ser una cifra pues muy alarmante, ¿no? Casi podríamos hablar de una pandemia dentro del ecosistema emprendedor. Otra de las cifras muy alarmantes es que solo el 23% de los emprendedores que sufren estos problemas de salud mental se deciden a buscar ayuda profesional para bandearlo, ¿no? Está claro que esto está muy relacionado con la problemática de esa imagen que tiene que dar el emprendedor, de alguien totalmente invencible, que se va a levantar tantas veces como sea necesario sin atender a la realidad, que es que al final pues somos seres humanos que tenemos también nuestras pequeñas limitaciones. En este sentido, lo que hemos querido desde el principio es prevenir, pero también somos muy conscientes de que muchos de los emprendedores que acudís a nosotros venís buscando ayuda ya práctica para o bien salir de estos problemas de salud mental o prevenir, porque ya se notan como muy al borde, ¿no? Entonces, bueno, Ancla hemos estructurado nuestros servicios en 5 pilares. El primero es la divulgación y la visibilización de la problemática, y para eso contamos con el podcast de Ancla, que tan amorosamente guía cada semana a Toñi. Sí. Y donde pues vamos entrevistando a emprendedores muy reconocidos que nos cuentan cuáles han sido sus problemas de salud mental y sobre todo cómo han conseguido superarlos, ¿no? Para que ningún emprendedor se sienta un fracasado por estar ahí, y sobre todo que pueda aprender técnicas que han utilizado otros emprendedores exitosamente. También hacemos charlas divulgativas sobre temas relacionados con salud mental, con emprendimiento, con resiliencia, porque también la resiliencia, ¿no? John, es la piedra angular de lo que hacemos. Sí, de hecho creo que es un enfoque que nos complementa bastante, no solo desde la prevención y ayudar a personas que estén pasando dificultades, sino entender toda la salud mental como una preparación para ser mejores emprendedores. Igual que un deportista hace ejercicio físico para estar en las mejores condiciones, cuidarnos y cuidar nuestra principal herramienta, que es nuestro cerebro, nos va a ayudar a hacer un mejor emprendimiento, ¿no? En las charlas que impartimos, tú lo comentabas, a veces decimos que es más importante vuestro emprendimiento, ¿no? del emprendimiento. Siempre se va al plan de negocio, al producto, al segmento, al cliente, y se nos olvida decir que lo más importante somos nosotros mismos, ¿no? Mientras, en la medida que nosotros estemos bien y entrenados con músculo para seguir adelante, mejor vamos a ir, ¿no? Efectivamente, siempre decimos que el emprendimiento es una maratón y que nadie en su sano juicio se plantea correr una maratón sin comprarse unas buenas zapatillas y sin entrenar, ¿no? Y sin embargo los emprendedores pues nos plantamos en la línea de salida
sin zapatillas, con chancletas, ¿no? Con chancletas. Preocupados por la camiseta, por el tiempo que vamos a hacer, estas cosas, pero no. Sí. Efectivamente, con lo cual, bueno, hay que prepararse. Esta es una maratón de muy largo recorrido. De hecho, los emprendedores no sabemos de cuántos kilómetros es nuestra maratón. Hay empresas que duran 2 años, otras que 5 y otras que 30 y otras que toda la vida, y hay que estar preparado para cualquiera de esas longitudes, ¿no? Cuéntanos un poco, Jon, en los otros 2 pilares de los 5 que hablábamos, ¿no? Aparte de la visibilización y desestigmatización, tenemos 2 muy importantes dentro de Ancla con los que tú además estás súper vinculado, que son la parte de la formación y la parte de la comunidad. Cuéntanos un poco qué sucede ahí. Pues sí, bueno, en la parte de la formación aquí nos apoyamos mucho en Niracara, que es uno de los colaboradores de Ancla, que nos está ayudando muchísimo en la parte científica, en la parte de formación. Ellos tienen 17 años de recorrido haciendo estas cosas, con personas y con empresarios, y personas individuales, me refiero. Y entonces lo que estamos haciendo es, primero hemos incorporado dentro de una plataforma de Odilo una formación que se llama Healthy Minds, que son 6 módulos para desarrollar a lo largo de 6 semanas de forma autónoma, porque son todo a través de vídeos y audios y textos, para ir fortaleciendo estos músculos que comentábamos, ¿no? Pues hay un módulo para la gestión emocional, otro módulo para la gestión de estrés, otro módulo para el cuerpo y el sueño, etcétera, ¿no? Y nos van dando todas esas formaciones una base a todos los emprendedores que estamos en Ancla, para tener unas nociones de entender más qué es lo que nos está pasando y cómo podemos mejorar. Y esto decir además que es muy importante que toda esta formación está muy sustentada en evidencia científica, es decir, hay muchas cosas que son como de perogrullo, ¿no? Hay que intentar dormir 7-8 horas, pero la ciencia que hay detrás y que nos muestra por qué es tan importante también se comparte en este curso, de manera que, bueno, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Saber que estamos siempre como muy apoyados en evidencia científica. Sí, y además yo creo que está ayudando a reforzar mucho el mensaje con los emprendedores, porque quizás a un emprendedor le dice que tiene que dormir 7 horas y, bueno, pues se lo puede creer más o menos, depende de lo que confíe, ¿no? Pero el hecho de que esté basado en evidencia científica, lo mismo que toda la neurociencia que Niracara nos trae detrás de todas las fórmulas de gestión de estrés, de la gestión emocional, no es que dé solo credibilidad, sino que ayuda a que el empresario o el emprendedor lo incorpore con confianza en decir, bueno, esto estamos haciendo en algo basado, ¿no? que tiene sentido. Y está ayudando mucho en esa comunicación, y nos lo dicen muchas veces emprendedores: es que en cuanto me explicas la ciencia, yo ya le veo mucho más el sentido. Somos así. Efectivamente. Y bueno, y eso es lo que era Healthy Minds, que también hacemos luego un taller quincenal que llamamos Talleres Healthy Minds, que cumplen una doble misión. Por un lado, ir refrescando contenidos de Healthy Minds a todo el mundo que asiste, y por otro lado, hacer pequeñas prácticas de toda la metodología que nos propone Healthy Minds, ¿no? Puede ser una pequeña práctica de respiración, puede ser una práctica de escritura o una práctica de meditación. Y las ponemos ahí en común, unos cuantos, que también la comunidad ayuda ahí, y lo hacemos cada 15 días para ir reforzando estos contenidos y para ir ampliando, ¿no? Porque, bueno, la ciencia avanza y también cada vez tenemos nuevos contenidos, ¿no? Tenemos también unas pistas semanales, ¿no? Unos tips que damos también a los emprendedores, que yo creo que también está muy, muy interesante. Bueno, los tips semanales, antes llamamos la newsletter, pero ha ido cogiendo más variedad de contenidos, ¿no? Tenemos testimonios de emprendedores desde primera persona, con su experiencia con los personal boards, o con su experiencia con el podcast, o con su experiencia con lo que está ocurriendo día a día. Tenemos profesionales, desde psicólogos a terapeutas, dándonos, y coaches también, que nos están dando tips, nos están lanzando ideas, nos están lanzando pautas. Y tenemos reflexiones de emprendedores de, oye, ¿cómo está siendo esto? ¿Qué es lo que hacemos a veces? Y cómo respondemos, ¿no? Entonces, hay un abanico muy amplio de personas que formamos parte de la comunidad de Ancla, y tratando de aportar contenidos para el resto de los emprendedores. Y luego hay una actividad que la tenemos un poco a caballo entre lo que es la formación, ¿no? El pilar de la formación, y el pilar de la comunidad, que son los retiros. Los retiros. Que también tú participas muy activamente. Y es un regalo participar de los retiros. A mí me gusta mucho un comentario que hizo un emprendedor en el último retiro, diciendo, parece que uno viene aquí a hacer networking
y esto es otra cosa. Y desde el primer momento se produce un diálogo. Lo primero que hacemos es unos grupos de apoyo, los ponemos en marcha en el propio retiro para que nos conozcamos todos los asistentes, y luego tenemos todo el resto del fin de semana para cuidarnos, para parar. Tenemos formación en todas estas disciplinas que hemos hablado, de respiración, de autocuidado, de gestión emocional. Lo practicamos también en común, lo dialogamos entre todos y se crea un clima de mucha receptividad, de mucha comprensión, porque nos entendemos, nos vemos, y cuando alguien dice que tiene problemas de caja ya no hay que explicar mucho más, ¿no? Y ahí empatizamos enseguida y estamos en ese nivel todo el retiro, y es una maravilla, en ese nivel de acompañamiento, de verdad estar con el otro. Y compartir desde ahí, de las dificultades. La apertura, ¿no? También, y la vulnerabilidad Totalmente. que sucede como tan rápido en Ancla, ¿no? Que la gente de repente está dispuesta a mostrar lo que de verdad hay. Totalmente, y nos vamos luego ya para el segundo día y nos queremos ir de pasear juntos por la montaña, y la gente se olvida del móvil por completo, y bueno, se crea un clima muy especial que, como tú dices, aúna la parte de formación, porque reforzamos los contenidos Healthy Minds y los ampliamos. Y hacemos prácticas luego para fortalecer la comunidad, que se fortalece en el diálogo que hay desde las comidas, que son estupendas, y luego pues, en los diálogos que hacemos dentro de cada una de las sesiones para entender más, para compartir. De hecho, en el último retiro que hicimos en septiembre, pues es que hubo muchísimo que compartir, ¿no? La gente aportaba, y aportabas de su experiencia, que es lo bonito, ¿no? Es decir, no tanto buscar el consejo, sino decir, joder, yo es que estoy así por esto, y mira, pues salí haciendo esto otro, ¿no? Y la verdad es que los retiros, todo el mundo sale encantado, y es una maravilla, salimos de ahí muy, muy contentos. La verdad es que es muy interesante lo que hemos ido viendo en Ancla con respecto al tema este de la creación de comunidad, lo necesario que era, porque también una de las cosas que hemos visto cuando hemos ido recogiendo información de todos estos emprendedores que se nos van acercando, recogemos mucha información cualitativa y cuantitativa, y uno de los datos que a mí me ha llamado muchísimo la atención es cómo sacrificamos los emprendedores nuestras relaciones personales más significativas. Entonces, de todas las relaciones que les preguntas a los emprendedores que más han sacrificado desde que son emprendedores, resulta que las dos que se disparan en el gráfico son la de pareja y la de los amigos, ¿no? Que son justo esos dos tipos de relaciones que elegimos, que cada ser humano elige, ¿no? Porque al final los hijos te vienen dados, la familia extendida, tus padres, hermanos, etcétera, te viene dada, pero la que tú eliges justo es la que más tendemos a sacrificar. ¿Eso qué ocurre? Que cuando van pasando los años y tú has sacrificado mucho esas relaciones y llegan los momentos duros del emprendimiento, te has quedado prácticamente solo, ¿no? Entonces esa soledad tan abrumadora que reportan los emprendedores es justo lo que venimos a intentar paliar, primero diciendo, por favor, no sacrifiques esas relaciones, ¿no? Es importantísimo que las cuides, pero por otro lado te vamos a proponer una nueva capa de relacional poderosa con otros emprendedores. Y entonces aquí es un poco donde entramos en el tema este de los retiros y de los personal boards, que ahora nos cuentas un poco también, para que, bueno, que los emprendedores entiendan que desde Ancla esto lo estamos haciendo con bastante intención, que al final el ser humano es un ser relacional que necesita conectarse profundamente con otros seres humanos, y que el emprendedor muchas veces ha renunciado a eso, y lo que estamos intentando desde Ancla es crear esa base de personas con las que te puedas comunicar muy fácilmente, porque sabes perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? El problema de caja, el problema de la ronda, no hay que dar muchas más explicaciones, todos entendemos muy bien, y como de esa manera mágica, ¿no? Se produce esa apertura de la gente en cuanto se conecta en un retiro o en un personal board, y de repente suceden estas cosas, ¿no? Que en cuestión de minutos estamos compartiendo a un nivel muy profundo que no estamos acostumbrados. Eso también como que nos reconecta con lo que nos hace humanos, ¿no? Y eso yo creo que también es súper importante. Cuéntanos un poquito de los personal boards. Sí, de hecho, al hilo del que decías, hicimos un pequeño estudio a raíz de los primeros personal boards que pusimos en marcha, y es curioso que el 80% de los emprendedores, después de un año, reportaban sentirse más preparados para acometer sus retos, ¿no? Esos retos. Tomas de decisión. Efectivamente. Y es por ese apoyo que se crean los personal board, ¿no? Que son grupos de apoyo que se juntan de 8 personas mensualmente, y siempre son las mismas 8 personas con las que tú compartes y se crea ese círculo de confianza. Y nos vemos 2 horas cada mes,
Y la verdad es que, como decía, se crea un clima muy especial, ¿no? Y buena parte de ello es que dentro de esos grupos cada uno cuenta un poco cómo está en ese momento y luego se escoge entre todos los miembros un tema que se quiere tratar ese mes, ¿no? Simplificando un poco. Y es curioso... El tema del emprendedor, que lo han puesto sobre la mesa. El que ha puesto una persona sobre la mesa, efectivamente. Y lo curioso es que más de la mitad de los temas que se hablan no son temas profesionales, son temas personales. Sí, eso nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Eso es, pues lo que sea, de relaciones, de pareja, de familia, de momentos difíciles en lo personal, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se muestra que estos grupos de apoyo abarcan a la persona por completo, ¿no? Y como decíamos antes, no es networking, es otra cosa. Es otra cosa. Es un diálogo de conexión profunda de la intimidad, de la vulnerabilidad. Y a todo el mundo le sorprende, incluidos nosotros, desde la primera sesión, que ya en la primera sesión pues se produce un compartir muy cercano, muy emocional y muy de vulnerabilidad, que es lo que facilita y permite el apoyo, ¿no? El que uno pueda mostrarse vulnerable y los demás apoyarles desde ahí. Desde su experiencia de vida. Eso sin juzgar y sin aconsejar. Y sin aconsejar, que es la metodología. Es lo más difícil. Que es la metodología que tenemos. Y lo hemos dicho muchas veces, que además desde ahí es donde se produce ese apoyo de verdad emocional de unos a otros, ¿no? En cuanto nos salimos solo de lo racional y entramos en compartir desde experiencias, se produce algo, pues bueno, muy especial hasta el punto que los grupos nuevos que vamos poniendo en marcha son estupendos, todo el mundo lo recoge con mucha maravilla, y los que ya llevamos tiempo, pues en agosto que se paran los grupos, lo echamos mucho en falta y decimos, ay, llevo mucho tiempo, quería hablar este tema con vosotros, ¿no? Ya se ha convertido en un grupo de apoyo real en el que uno quiere compartir y está deseando, cuando tiene un conflicto, decir, joder, quiero ir allí para dialogarlo, ¿no? Entonces, bueno, crea una cosa muy bonita, y todo el mundo que está en Personal Board, ya tenemos 15 Personal Board. Sí. Y ya hay como una complicidad especial en la gente que está en los Personal Board. Sí, totalmente. Es estupendo, sí. Bueno, pues luego nos quedarían dos pilares más, ¿no? Uno es el relativo al acceso a la ayuda profesional. Como decíamos antes, solo un 23% del 72% que se ve afectado por problemas de salud mental busca ayuda profesional, y nos hemos dado cuenta de que, bueno, aparte de que está este miedo al estigma, ¿no? Es que si se enteran de que estoy yendo al psicólogo, mis inversores, mis socios, mi equipo, en fin, va a caer un poco la imagen, ¿no? De emprendedor todopoderoso que tengo. Más allá de eso, también nos hemos dado cuenta de que el emprendedor, como no va a apreciarte a la primera, tenemos problemas, ¿no? Para seguirlo intentando. Con lo cual, desde Ancla lo que hemos querido es hacernos con un pool de profesionales que hacemos, tanto psicólogos como coaches, que puedan acertar a la primera, porque son ya profesionales que están muy recomendados por otros emprendedores. Entonces, sabemos que es gente que maneja la casuística del emprendedor, que la entiende bien. Y tenemos eso, pues un listado de psicólogos recomendados, y además aquel emprendedor que de repente tenga uno que le encanta, siempre estamos abiertos a seguir nutriendo ese listado. Y luego en la parte de los coaches lo que estamos intentando es también apoyar al emprendedor, porque muchas veces el reto ya no es de salud mental, pues por todas las cuestiones que ponemos sobre nuestros hombros, ¿no? De incertidumbre, de gestión de la escasez, de tener que saber de muchas cosas de las que no sabes, etcétera, etcétera, sino que a lo mejor pasando de un estadio de tu empresa a otro, de repente las habilidades que tienes que desarrollar son otras, que no eran las que necesitaste para crear la empresa, pero ahora las necesitas para hacerla crecer, para internacionalizarla, etcétera. Y de repente ahí lo que te está faltando es el desarrollo de ciertas habilidades que no tienes, y que ahí lo que te ayudamos es, para que no se acabe convirtiendo en un gigantesco problema para ti, que puedas contar con la ayuda de un coach. Entonces, ahí tenemos distintos tipos de líneas, ¿no? Sí. De coaching que ofrecemos, que si nos quieres contar un poquito. Sí, bueno, lo que decíamos, los emprendedores somos personas, y además de los retos profesionales tenemos retos personales, y decías, entramos en una nueva etapa. Puede ser una nueva etapa que haces
tu empresa se convierte en un scale-up y empieza en un crecimiento, o de repente eres padre que no ha sido hasta ese momento, ¿no? Entonces, en el coaching tratamos de abarcar todos los ámbitos, desde lo personal al autocuidado, el coaching de salud y luego el coaching ya ejecutivo o incluso de liderazgo una vez que cogen determinado tamaño las empresas, ¿no? ¿Y ahí cómo hacéis para saber cuál es el que hace falta? Pues primero hay un formulario de entrada que ya nos ayuda a conocer un poco en qué situación está cada emprendedor. Y eso está en la web. Está en la web, eso es. Y luego hacemos un pequeño triaje. Hay una entrevista inicial donde tratamos de entender en detalle qué retos se está enfrentando el emprendedor para ver a dónde dirigimos. Y en el coaching, tanto como en la parte de psicoterapia que decías, al final Ancla somos una asociación, ¿no? Entonces también nos tratamos de adaptar a todas las realidades porque lo tratamos es de ayudar en cualquier caso. O sea, no de escoger simplemente este coach per se con esta tarifa, sino tratar de adaptarnos a la situación que está cada emprendedor, porque puede haber un emprendedor con un reto muy grande y que está en una situación que simplemente necesita apoyo. Entonces tenemos todo el abanico. Cuando es necesario hacemos incluso sesiones pro bono. Cuando llegamos a liderazgo, scale-up y tal, pues son otro tipo de sesiones, ¿no? Y de tarifas. Y creo que es importante hablar de ello por eso, ¿no? Porque nuestra vocación es de ayudar a cada persona cuando lo necesita. Entonces, adaptamos tanto terapeutas como coaches a la realidad de lo que tenemos, ¿no? Sí, comentaros también que en el tema de esto de las tarifas, o sea, en los psicólogos pues son la tarifa que tienen y ya está. Es verdad que tenemos también la posibilidad de ofrecer unos servicios más baratitos para quien esté fatal de pasta, con algún psicólogo que concretamente nos lo ha ofrecido. Y en coaching sí que es verdad que cogemos como un abanico enorme de tarifas diferentes, partiendo de pro bono inclusive, como decía John, porque es verdad que algunos de los coaches que tenemos internamente son de Ancla y es verdad que ahí vais a encontrar una variabilidad grande porque también el tipo de servicio es grande. Y perdona, yo creo que es importante también lo que tú decías, de dónde vienen estos profesionales, ¿no? Y que entienden a los emprendedores, porque han trabajado con ellos. Entonces, hace poco me comentaban es que si le digo a mi psicólogo cómo estoy, me va a decir que deje de trabajar, ¿no? Y entonces, claro, hay profesionales que quizás no entienden el diálogo en el que se encuentra o nos encontramos los emprendedores en qué situaciones. Y igual que hablamos de los personal board, el entenderse entre emprendedores, el tener enfrente a un profesional que ya sabe lo que es emprender y que no hay que explicarle las implicaciones en cada momento, pues yo creo que hace las cosas mucho más fáciles. Avanzas muchísimo más, está clarísimo. Y ya un poco por terminar, con nuestros 5 pilares estaría el quinto, que es la investigación científica, que este también lo tenemos muy apoyado en Iracara Lab. De hecho, el fundador de Iracara, Gustavo Díez, es también cofundador de Ancla y él es el que se encarga un poco de liderar todo este área. Y en investigación científica lo que hemos intentado, bueno, por un lado es entender la magnitud de la cuestión. Y para eso hacemos un tipo de estudios que están más relacionados con efectivamente entender, y ahora estamos preparando uno muy interesante sobre fatiga mental, cuál es el índice de fatiga mental y cuáles son los estresores que más fatiga mental causan al emprendedor en España. Y luego, por otro lado, hacemos estudios basados un poco en analizar la eficiencia y eficacia de nuestras propias herramientas. Pues tenemos un estudio ya hecho y están todos publicados en la web, los podéis ver allí tranquilamente. Tenemos un estudio hecho sobre el antes y el después de hacer el curso Healthy Minds de Ancla, el antes y el después de haber pertenecido durante un año a un personal board, y ahora estamos también preparando uno del antes y después de un retiro de Ancla, siempre un poco basándonos en todas las cuestiones que tienen que ver con ansiedad, depresión, burnout, estrés crónico, etc. De esta manera intentamos, bueno, pues como tener un radio de acción amplio, muy sustentado en evidencia científica y muy sustentado en amor, porque también es verdad que yo creo que todos los que estamos en Ancla ponemos mucho de nuestro corazón en ayudar a prevenir y en ayudar a salir a los que ya están ahí dentro, ¿no?
y sobre todo, como decía al principio John, en ayudar a entrenar la resiliencia, porque es verdad que al final, bueno, nosotros tenemos clarísimo todos que el tema de la salud mental, bueno, pues son unos baches por los que es muy fácil que acabes pasando como emprendedor, y ahí están las estadísticas para demostrarlo, pero también es verdad que con una correcta información y un correcto entrenamiento, lo que estamos haciendo no es ayudar a salir de problemas de salud mental, sino estamos ayudando a entrenar la resiliencia tan necesaria para un emprendedor que va a tener que lidiar durante años y años y años con un montonazo de estresores y con una incertidumbre monumental, para poder bueno, pues, gestionar el crecimiento de su proyecto sin tener que sacrificar por el camino su salud. Sí, de hecho, el hecho de hacer estos estudios nos ayuda a entender qué elementos funcionan mejor, ¿no? De todo lo que estamos haciendo, porque a veces uno piensa que algo es una idea estupenda y tiene más repercusión o menos repercusión, ¿no? Y de hecho, hablando de resiliencia que comentabas ahora, por ejemplo, los personal boards, aparte de las estadísticas que decíamos antes, también todos los emprendedores que han pasado por un personal board reportan mejor gestión emocional y mejor gestión de ansiedad y estrés, ¿no? Entonces dices, vale, este es el buen camino y es lo que nos avala para decir, vamos a continuar por aquí y vamos a seguir viendo qué es lo que nos ayuda más y lo que no nos ayuda menos, ¿no? Efectivamente, si compartimos algún dato de estos dos estudios, bueno, pues lo que se ve clarísimo es que efectivamente hay una mejora importantísima. En ansiedad, estar en un personal board nos daba una mejora del 50%, en estrés de un 30%, en depresión de un 35%. En el caso del curso Healthy Minds, pues nos reportaba una bajada en términos de ansiedad del 43%, del estrés de un 16%, un incremento de las habilidades emocionales después de hacer el curso de un 35%. Es decir, que intentamos ir midiendo de una manera seria bueno, pues los avances, ¿no?, que reportan estos grupos de emprendedores. En el de los personal boards teníamos a 21 emprendedores dentro del estudio, en el del curso Healthy Minds eran 30 emprendedores. Y bueno, pues lo que intentamos es siempre efectivamente asegurarnos de que lo que estamos haciendo sirve, ¿no? Eso es. Pues Ancla es una asociación sin ánimo de lucro, en proceso de ser de interés general. Cuéntanos, Carlota, cómo consigue Ancla los recursos para hacer todo lo que desarrollamos. Pues bueno, en los comienzos fue a través de las aportaciones dinerarias de los socios fundadores. Y luego ya, según fuimos abriendo líneas de servicio, dimos la opción de que algunos emprendedores que quisieran pudieran ser donantes, ¿no?, de la asociación. Entonces, bueno, en este momento lo tenemos así, con donaciones que pueden variar desde los 9 euros hasta los 100 euros mensuales. Los 9 euros es porque en ningún caso quisimos que el dinero fuese una barrera, y sabemos que hay emprendedores que están con recursos muy limitados y con salarios muy apretados. Pero realmente el emprendedor es el que elige con cuánto quiere colaborar, y digamos que lo que obtiene a cambio es lo mismo. Sí, aportes 9 que aportes 100, ¿no? Los servicios que, digamos, están encerrados en el sentido de que hay que ser socio donante para poder acceder a ellos son los que tienen que ver con la formación y con los personal boards, y el resto hay muchísimos servicios que son en abiertos para todo el mundo, ¿no? Tampoco queremos mucho que la donación se vea como un intercambio, ¿no?, donde yo te dono porque tú me das un servicio. Lo que queremos es que si esto crees que lo que estamos haciendo es de valor, pueda ser donante, como el que es donante de la Cruz Roja, que no es beneficiario directo de la acción de la Cruz Roja. En este caso es verdad que si eres emprendedor puedes además ser beneficiario directo, pero lo que queremos es que también se haga desde una visión del compromiso con la problemática, ¿no? Y luego tenemos también donantes institucionales, que son pues empresas e instituciones que están relacionadas con el ecosistema emprendedor, ¿no? Entonces nos hemos dirigido a fondos de venture capital, nos hemos dirigido a bancos, nos hemos dirigido a mutualidades, nos hemos dirigido a empresas que están, digamos, dentro del ecosistema, que tienen intereses dentro del ecosistema y que de alguna manera
están empezando a ser conscientes de la problemática que representa esta cuestión de la salud mental para el emprendedor, ¿no? Y que muchas veces ellos mismos son un estresor más, ¿no? del emprendedor. Entonces, pues ellos nos ayudan con donaciones de 6.000 euros al año. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la recepción entre instituciones, en organismos? Bueno, pues, ¿Cómo ves el estado actualmente de concienciación? Realmente España todavía no tiene una mentalidad filantrópica, como sí que encontramos en países anglosajones desde hace muchísimas décadas. Entonces, al principio, todo el mundo entiende la problemática. Cuando llegas y se la explicas, es como, sí, esto sucede, ¿no? Pero es verdad que al principio era muy difícil que simplemente lo viesen como una causa filantrópica a la que ayudar. En esto tengo que quitar a un stakeholder que fue Kibo Ventures. Ellos sí que, me acuerdo que cuando nos sentamos con Aquilino y con Sonia, o sea, les estábamos contando el tema y dijeron como, no me hagas el pitch, o sea, sé cuál es el problema, es un problemón enorme, ¿qué necesitáis? ¿Cuánto necesitáis? ¿No? Pero esa mentalidad no está nada extendida en España. Entonces, al final, lo que hemos hecho es que con las instituciones ofrecemos, a cambio de esa donación, dar acceso gratuito a todos los emprendedores que tenga esta organización bajo su seno, ¿no? Entonces, ese modelo más, digamos, transaccional ha funcionado mejor, es entendible porque es verdad que, como decía al principio, pues no hay una mentalidad de filantropía muy asentada en nuestro país, pero de esta manera sí está funcionando muchísimo mejor. Entonces, en ese sentido tenemos donantes como decía antes, Kibo Ventures, tenemos a Samaipata, tenemos a GoHub Ventures, tenemos SpainCap, todos estos, digamos, en la parte del capital. Tenemos a BBVA Spark en la parte de los bancos, tenemos Mutualidad en la parte de los seguros, tenemos You and Low, tenemos Las Rozas Innova, que es el hub de emprendimiento del Ayuntamiento de Las Rozas, ya que ahí también se va sumando ya algún ayuntamiento. Entonces, bueno, lo que vamos intentando es eso, es crear ese ecosistema de stakeholders mentalizados y concienciados con la problemática, que saben que esa problemática está ahí, que no van a poner digamos, solución a ese problema porque no es su core business, pero reconocen que el problema existe y están encantados de que haya un ancla.life que, para apoyar, que sí que esté dando esa solución y entonces apoyar el proyecto. Qué bien. Bueno, John, y vamos a hacer un poco de spoiler. ¿Qué tenemos entre manos? Esto está grabado en noviembre del 25. ¿Qué tenemos entre manos? Pues sí, tenemos entre manos primero un antiguo sueño desde Diego, que empezó con Ancla, que es que Ancla tuviera el apoyo de tener una app. Una app que sirviera un poco de lugar de conexión y de lugar de apoyo para el propio emprendedor. Entonces, estamos desarrollando una aplicación donde va a haber buena parte de los contenidos formativos que hemos comentado, va a haber herramientas de apoyo y ayuda de seguimiento y registro de evolución emocional, de fatiga, y también, bueno, tenemos ideas de hacer cómo vincular a los emprendedores con profesionales a través de la plataforma para hacer un seguimiento continuo que pueda ayudar al bienestar. Entonces, estamos empezando en ella, esperemos que a lo largo del año que viene la podamos tener en marcha para todos los emprendedores. Estará abierta para toda la comunidad y tendrá una parte para socios, ¿no? Un poco como los contenidos estos formativos que hemos estado comentando. Fenomenal. Y luego en la parte de comunidad tenemos también ahí un proyecto muy bonito que si nos quieres contar sí, qué va a consistir. Son los eventos, le pondremos un nombre, y esto es porque nos hemos encontrado con ello en los retiros y en los personal boards, que hay puntos de encuentro entre emprendedores, pero se echa un poco en falta entender y extender esta forma de relacionarnos a toda la comunidad emprendedora. Y además que hay focos geográficos, ¿no? Hay pues Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid. Entonces lo que queremos es hacer pues varios eventos al año donde pueda haber un encuentro entre emprendedores, ¿no? Que se trate algún tema, se profundice en algún tema teórico y sobre todo pues nos juntemos todos para estar un rato charlando y hablando del último retiro, el retiro que viene después y compartiendo
todo lo que ya somos socios de Ancla, eso que vamos descubriendo, compartirlo al resto de la comunidad, ¿no? Claro, porque es verdad que no hemos comentado que los personal boards muchos son online porque estamos con una dispersión geográfica muy importante de los emprendedores y entonces, claro, quitando Madrid y Barcelona, que sí que tenemos algunos grupos presenciales, el resto es todo online, ¿no? Entonces también desvirtualizar un poco esas relaciones y poderte a lo mejor encontrar con otra persona que está también en otro personal board online, pero que reside en tu misma ciudad, ¿no? Que al final son conexiones que por ahora no se están dando tan fácilmente y con estos meetups vamos a poder facilitar, ¿no? Sí, y hablando precisamente de dispersión geográfica, es que desde el comienzo Ancla tenía una intención de no ser solo en España, ¿verdad, Carlota? Sí, la verdad es que siempre hablamos de una comunidad de emprendedores de habla hispana y la verdad es que en este momento acabamos de constituir Ancla Colombia, que liderado por Carolina, pues yo creo que nos va a dar muchísimas alegrías, que están pasando ya cosas muy bonitas y no hemos hecho nada más que empezar. Y sí, la idea es que un poco el modelo de Ancla se puede ir replicando en los grandes países hispanoparlantes con fuerte actividad emprendedora, ¿no? Bueno, empezamos por Colombia y iremos reportando novedades según se vayan sucediendo. Así que bueno, esto es un poco todo lo que tenemos en Ancla hoy para vosotros. Ancla sigue creciendo cada día, seguimos muy estimulados por la cantidad de cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida del emprendedor y su viaje personal y profesional. Y la verdad es que bueno, este vídeo probablemente pues se quede caduco dentro de unos meses porque haya más cosas que contar, pero nos parecía muy interesante poder tener esta conversación y poderos contar tranquilamente en todo lo que estamos en Ancla. Así que nada, muchísimas gracias, John, Muchas por gracias tu tiempo, por tu trabajo, por estar aquí y por hacer de esta figura tan acogedora que haces cuando te juntas con todos nuestros emprendedores en los retiros, en las clases quincenales, en los personal boards. Es un encanto. Ya lo veréis. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Carlota. Gracias a ti que por ser la cabeza de todo esto, que está ahí empujándonos día a día. Es un gustazo. Pues nada, nos vemos pronto y estamos en Ancla para apoyaros en lo que necesitéis. Un fuerte abrazo. Un beso. Chao.